Up next on Hudson Church. Muchos podemos decir, no, porque mi iglesia lo apoyan, entonces yo también lo apoyo, pero no tenemos una respuesta concreta. Y en esta noche vamos a intentar, bíblicamente, con la ayuda del Espíritu Santo, aplauso a Jesús. Y vamos a poner el título del mensaje de esta noche, de este estudio bíblico. Y el título es una pregunta. ¿Por qué los cristianos debemos apoyar a Israel? ¿Alguien le han hecho esta pregunta alguna vez? Dice, ¿y ustedes por qué apoyan a Israel? Es una pregunta frecuente, más para los tiempos que estamos viviendo. Y una pregunta que muchos de nosotros no sabemos responder bíblicamente. Muchos podemos decir, no, porque mi iglesia lo apoyan, entonces yo también lo apoyo, pero no tenemos una respuesta concreta. Y en esta noche vamos a intentar, bíblicamente, con la ayuda del Espíritu Santo, de aprender a responder esta pregunta. Amén, de aprender cómo debemos de responder esta pregunta, y vamos a intentarlo, y también vamos a capacitarnos para cuando se nos tenga la oportunidad de hablar de Israel y por qué la iglesia lo apoya, por qué la iglesia a lo largo de la historia ha apoyado a Israel, por qué lo hacemos. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta bíblica que encontramos en la Biblia sobre esta pregunta. Primer punto muy importante. Este tema se tiene que analizar, se tiene que ver y se tiene que hablar desde el punto espiritual. Esto es un tema que se tiene que hablar espiritualmente. Sí, podemos usar política, historia, cultura, hasta geografía como herramientas, pero eso se tiene que mirar desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y para tener un panorama más amplio, para poder aclarar más este tema, vamos a ir al principio, vamos a ir al Génesis. ¿Dónde nace Israel? ¿Cuál es el principio de Israel? Y vamos a ir primeramente a Génesis capítulo 12, donde nace Israel. Ese es el principio de Israel, Génesis capítulo 12, presten mucha atención. Pero Jehová había dicho a Abraham, aquí todavía se llamaba Abraham. En el futuro Dios le cambia el nombre a Abraham. Entonces aquí Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti, ¿qué? Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias. Aquí está el inicio de la nación de Israel. Este es el principio. Cuando Dios llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, acabamos de leer la promesa. Porque voy a hacer de ti una nación grande. Y el que te bendiga lo voy a bendecir. Y al que te maldiga lo voy a maldecir. Amén. Abraham hace caso a la promesa, hace caso al llamado de Dios. Tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob. Jacob, Dios le cambia el nombre por Israel, porque el significado de Jacob era algo negativo. Entonces Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Este hombre que se llama Israel, que antes se llamaba Jacob, tiene 12 hijos varones, los cuales forman las 12 tribus de Israel. Solo para que repasemos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Benjamín es el menor, por eso es que usted escucha se dice muchas veces al más pequeño de la casa, este es el Benjamín de la familia, es decir, el más pequeño. Entonces de estas 12 tribus se forma una nación.
De cada uno de estos hijos se forma una tribu. Las 12 forman las 12 tribus de Israel. Ellos se reproducen, se multiplican, hermanos, y se forma la nación de Israel con un Dios, con una religión, con una cultura, con una creencia, con ceremonias, con fiestas, con fechas, con todo lo que se necesita para formar una nación. Y hay un común denominador en la historia de Israel. ¿Qué podemos ver a lo largo de la historia de Israel hasta los tiempos actuales? La mano de Dios sobre Israel. Siempre hemos visto la mano de Dios sobre Israel, hermanos. Sí, ellos han ganado, ellos han perdido, ellos han conquistado, ellos fueron conquistados, ellos fueron exiliados por muchos años, y ese país ha sufrido, esa nación ha sufrido que usted no se imagina, pero con todo y eso siempre hemos visto la mano de Dios a favor de Israel. Una cosa que inclusive, mire, para las personas que son ateas y dicen, que yo, una prueba de que Dios existe. ¿Tú quieres una prueba de que Dios existe? Israel es una prueba de que Dios existe. Porque esa nación es un milagro que se mantenga de pie. Y es un milagro que sea tan poderosa como es. Eso es una demostración de que Dios existe. Una de las cosas que más me llama la atención de Israel es que Israel estuvo muchos años, hermano, muchos años exiliado, o sea, fuera de su territorio. Y cuando Dios les permite volver a su tierra, la tierra prometida, a la que Dios les entregó, cuando Dios les permite volver, ellos vuelven con su mismo idioma, con sus mismas creencias, con sus mismas tradiciones, con sus mismas celebraciones, con todo lo mismo, su misma vestimenta, con todo lo mismo, vuelven y ellos me muestran, y yo les admiro eso, que son muy arraigados a sus raíces. Ellos no lo pierden. 20 años viviendo fuera del país, vuelven y siguen creyendo lo mismo, haciendo lo mismo, comiendo lo mismo, las mismas costumbres. Algo que nosotros los hispanos perdemos muy rápido. Cuando llega el muchacho aquí que cruza la frontera con 12, con 15 años, después de 5 años, yo no sabo español. Ya él no quiere comer pupusa, ya no quiere comer arepa, chicken wings, en mac and cheese. Gloria a Dios. Pero este país, firme a sus raíces, a su creencia, a pesar de que vivieron mucho tiempo afuera, ellos se mantienen arraigados a lo que Dios les ha dado. En Génesis leímos en el versículo 3 la promesa de que en Abraham, en la nación de Israel, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Mira qué promesa más grande. De esa nación iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Hermano, ¿usted sabe cuándo y con quién se cumple esa promesa? Con Jesucristo. Jesús de Nazaret. Jesús, denle un aplauso a Jesús. Jesús es el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el único que tiene el poder de perdonar pecados. Jesús es el único que puede restaurar una comunión con Dios. Jesús es el único que nos hace santos. Jesús, solo y únicamente a través de Jesús podemos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le pregunto, ¿ustedes saben dónde nació Jesús? En Israel. Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, es judío. Jesús nació en Belén. Gloria a Dios. Jesús de Nazaret, otro día hablamos de eso, porque si él nació en Belén, ¿por qué le llaman Jesús de Nazaret? Eso es interesante, pero no lo vamos a hablar hoy. Entonces Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Los 10 mandamientos que salieron de la ley de Moisés, hermanos, los 10 mandamientos fueron esparcidos y establecidos en todo el mundo. Es decir, de la ley de Moisés, de la ley judía, de la ley de Israel, del Dios de Israel, se sacó para establecer esa ley en el mundo entero. Leyes de moral y conducta. No solamente eso, sino leyes sanitarias, leyes humanas. ¿Salieron de dónde? De la Biblia judía. Gloria a Dios.
Entonces, primero se le dio esta ley al pueblo de Israel y después esta ley fue exportada. Entonces aquí estamos viendo que el Salvador del mundo es judío, que la Biblia que usted y yo leemos, creemos y confiamos fueron escritas por judíos. Entonces algo tiene que tener la iglesia con el pueblo judío. Vemos la relación, cómo nos vinculamos directamente, nuestra fe, lo que nosotros creemos, lo que esperamos, lo que recibimos con el pueblo de Israel. Amén. Y quiero aclarar algo en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque esto es muy importante que usted lo lea con sus propios ojos, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, porque aquí es donde surgen las preguntas, ¿y por qué tan especial Israel? ¿Pero qué fue lo que hizo Israel? Aquí el Señor nos lo aclara, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey. Entonces Israel no hizo nada para que Dios lo escogiera. Israel, dice, acabamos de leer que era el pueblo más insignificante de la tierra. O sea, el Señor escogió a Israel porque a Él le plació. Y así fue y así lo tenemos que recibir. A Él le plació, ellos no hicieron mérito, ellos no eran especiales. No, Dios decidió escoger a Israel y hacerlo su pueblo y que de ellos saliera al mundo el conocer a Dios. Amén. Además, nosotros tenemos que aprender, bíblicamente hablando, que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Y Dios ama a Israel. Por eso los cristianos amamos a Israel. Amén. Y también, hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Todos queremos bendición de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Encontramos promesa, lo leímos en Génesis, que todo el que bendice a Israel, Dios lo va a bendecir. Entonces no hay razón para que un cristiano esté maldiciendo al pueblo de Israel. Que el Señor nos guarde de eso. Nosotros como iglesia que creemos lo que dice la palabra de Dios, deberíamos de estar bendiciendo al pueblo de Israel. Salmo 122, versículo 6, dice la palabra de Dios. Salmo 122, 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, ¿sean qué? Sean prosperados los... Hay bendición cuando bendecimos a Israel. 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz. Y versículo 9. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré. Hermanos, por amor a Dios vamos a buscar el bien de Israel. Amén. Entonces nosotros encontramos muchas razones bíblicas para que oremos y bendigamos y apoyemos al pueblo de Israel. Mucha gente dice, pero es que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Hermanos, no podemos permitir que esto lo digan delante de nosotros o que de pronto salga de la boca de nosotros. A Jesús no lo mataron ni los judíos, ni los romanos, ni nadie. Hermano, la Biblia es clara. Él mismo voluntariamente dio su vida en sacrificio para salvar al mundo. Ese era el plan de Dios desde el principio. Mira, si Jesús fuera nacido en Colombia lo hubieran matado también. Donde fuera que lo hubiera nacido, Él tenía que morir. Para que usted sea salvo, para que yo sea salvo, para que nos vamos para el cielo, Él tenía que morir en la cruz. Entonces eso de que uno lo mató, no. Es más, Él mismo lo dice, yo pongo mi vida y vuelvo y la tomo porque tengo el poder para hacerlo. Entonces Él voluntariamente se da en sacrificio para bendecirnos y salvarnos con su muerte y su resurrección. ¿Queda claro ese punto? Claro. Gloria a Dios.
Entonces, no podemos caer, hermanos, en el no conocimiento, para no usar la palabra, el no conocimiento de no saber estas cosas. Estas son cosas que tenemos que saber y explicarlas, porque la gente está preguntando ahora. Israel está en guerra, ya lleva 1 año en guerra, y la gente pregunta, ¿y ustedes por qué oran? Y salen esas palabras que se vuelven populares, que las dice un noticiero o una red social y empiezan a repetirse. Pero Israel es esto, Israel es lo otro. Uno tiene que tener base de decir, bueno, yo oro por Israel, yo bendigo a Israel por esto, porque la Biblia dice esto en el nombre de Jesús. Y no ser como la gente del mundo, que la gente del mundo cae en la ignorancia, que ellos apoyan grupos, países, naciones y ni saben por qué. Vemos al grupo del abecedario que usa la bandera del arco iris apoyando países musulmanes y que free esto y que free lo otro. Hermanos, si ellos supieran que si ellos pisan uno de esos países musulmanes, los matan. If the world doesn't accept Jesus, they're going to go through things that have not even happened yet in the history of mankind. So we want people to share, to know the Lord Jesus before it's too late for them. Amen? Esto es una ignorancia. Grupos de feministas. ¿Por qué se forma el grupo de feministas? No, porque queremos defender a la mujer de la opresión. Pero entonces salen a apoyar a un país donde la mujer solamente sirve para procrear. Porque los países musulmanes oprimen a las mujeres de una manera sin precedentes. La mujer solo sirve para procrear. La mujer no habla, no opina, no muestra nada, cubierta toda y te callas y para la casa. Y salen las feministas apoyando algo que va en contra de lo que ellas defienden. Por eso les dije al principio, esto hay que analizarlo con ojos espirituales, porque en lo natural esto no tiene sentido, esto no tiene ninguna razón de ser. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque hemos visto, hermanos, que en las universidades, en las calles o en Manhattan, las protestas, cierran las calles, cierran las universidades, los enfrentamientos con la policía. Lo estamos viendo, está pasando, entonces es bueno que hablemos del tema. Una de las cosas que ellos cantan, From the River to the Sea. Perdón por el inglés, pero es una de las cosas que cantan. Desde el río hasta el mar. Y llegan los ignorantes y empiezan a cantar y a gritar y ellos ni saben lo que están cantando y están diciendo. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, estamos llamados a estar capacitados y enterados de lo que está pasando. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, a ver dónde les va a quedar ese From the River to the Sea. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será, siga conmigo la lectura por favor, desde el desierto hasta desde el río Éufrates hasta el mar occidental, ¿será qué? Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel. Cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años atrás, Dios le está diciendo a Israel, desde el río hasta el mar, esto es tuyo. ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? El Señor le está diciendo a Israel, ese es el territorio que yo te entrego. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el mundo espiritual? Eso de From the River to the Sea es una copia barata del diablo. El diablo no tiene la capacidad de crear nada, él no puede crear nada, entonces ¿qué es lo que él hace? Él copia. Entonces ahora tiene ese grupito diciendo que ese terreno les pertenece a ellos, cuando ese terreno se lo dio Dios mismo al pueblo de Israel. Les pregunto,
del pueblo de Israel sale el Mesías. Del pueblo de Israel sale la palabra de Dios, la Biblia, la que usted y yo creemos y estudiamos, sale del pueblo de Israel. Yo les pregunto, ¿será que el diablo está contento con el pueblo de Israel? No. El diablo no está contento y intenta e intentará destruir al pueblo de Israel, pero ¿sabe qué? No lo va a lograr y no lo va a lograr porque no se duerme quien guarda a Israel. Amén. No lo va a poder lograr. A Israel lo que le espera es guerra. A Israel lo que le espera, pobrecitos, allá en el Medio Oriente no tiene ni un solo aliado. Todo mundo allá, aunque se vistan todo mundo quiere acabar con Israel, pero no se duerme quien guarda a Israel. Mira lo que dice Romanos capítulo 9. Versículo 1, me gusta mezclar el mensaje con Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, para que veamos que la iglesia está llamada a apoyar y a orar por Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuáles son tus parientes, Pablo? Versículo 4, dice que son, de los cuales son, mire esta lista tan linda, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las... Hermano, démosle un aplauso todo al Señor. Todo esto era para el pueblo de Israel. Y versículo 6, leamos el versículo 6 y ya voy a explicar la parte de esto. No, el versículo 5, perdón. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Entonces está diciendo, de Israel vino Cristo. El Dios mismo hecho carne vino y salió de Israel. Entonces definitivamente el pueblo de Israel es especial. Y nosotros debemos de apoyarlo en oración y en lo que podamos. Ahora, no es necesario, hermanos, volvernos judaizantes. No es necesario volvernos judaizantes porque, mire, este tema es súper amplio y yo le pedí a Dios que me mostrara cuáles eran los puntos a tocar y guiado por el Espíritu Santo, creo que eso era lo más importante. ¿Por qué es necesario hablar de que no es necesario volverse judaizante? Porque estoy viendo en los últimos años por las redes sociales, por el internet, que el judaísmo se ha infiltrado en la iglesia cristiana, la iglesia, digamos entre comillas, gentil, hispana. Y entonces ya están implementando cosas del judaísmo a la iglesia cristiana redimida por la sangre de Cristo. Me voy a explicar. No es necesario, en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros, los gentiles, tenemos que adoptar ninguna cultura, ninguna tradición, ninguna ceremonia judía. A nosotros no se nos manda a eso en ninguna parte de la Biblia. Es completamente innecesario. Pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque está pasando. Y entonces ahora vemos que las mujeres ya se cubren el cabello como lo hacen las judías. Vemos a los hombres de pronto usando la vestimenta de ellos o se dejan crecer la barba. El lenguaje, le empiezan a cambiar el lenguaje. Ya el lenguaje más palabras judías, el eterno, y está bien, el nombre eterno está bien, pero ya lo hacen de manera más judaizante. Quiero que me entiendan el fondo. Entonces, no, ya empiezan a practicar cosas de la misma ley de Moisés, no, que ya el sábado hay que guardar el sábado. Y entonces que ahora no vamos a comer más chicharrón. Hermano, a mí me preocupa sacar el chicharrón de mi dieta. Que el pernil y eso. No es necesario. A nosotros el Señor, mira, tenemos que tener claro esto.
En el nuevo pacto que aparecemos nosotros con Cristo Jesús, en el pacto que es por Jesucristo, a nosotros se nos pide circuncidar el corazón. A nosotros se nos pide entregarnos al Señor con sinceridad, completamente, con honestidad, con una entrega total de nuestro corazón. El Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros usemos trajes judíos o dieta judía o estas cosas. El Señor quiere que usted le entregue su vida completamente a Él en el nombre de Jesús. ¿Lo recibimos? Démosle un aplauso a Jesús. Hermanos, démosle un aplauso de verdad porque ese aplauso estuvo bien, pobrecito. Esos aplausos son para Él, no son para mí. Entonces, Dios ama a Israel y a pesar de que la mayoría de los judíos rechazan a Jesús, Dios no ha terminado con Israel todavía. Dios no ha terminado con Israel todavía. No nos distraigamos, hermanos, sigamos aquí. Los niños son niños. Dios ama a Israel y aunque la mayoría de los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, Dios no ha terminado con los judíos. Dios no ha terminado con ellos. Inclusive me atrevo a decir que los 7 años que habla Apocalipsis de tribulación y gran tribulación es dándole un break a ellos para que ellos vengan al arrepentimiento y reciban a Jesucristo. Y va a haber un grupo que se va a salvar, va a haber un remanente que se va a salvar, pero con mucha dificultad, porque en la Biblia aparecen que llegan todos ensangrentados. Porque hermano, piense esto, miren, en esos años de tribulación y gran tribulación vamos a estar perdóname Dios mío, yo me voy en el rapto, pero los que se quedan van a estar en un gobierno del anticristo. Hermano, van a ser tiempos horribles. Inclusive la Biblia habla que van a desatar unos demonios que ahora están encarcelados, pero para ese tiempo los van a soltar para que operen en esos 7 años. Entonces, la cosa va a estar fea y los judíos van a estar para ese tiempo. Y yo creo que Dios está dando ese break a ellos para que ellos alcancen también la salvación a través de Jesucristo el Mesías. Ahora, los judíos no son mejores que nosotros no somos mejores que los judíos, nosotros somos la iglesia, la esposa de Jesucristo, somos extremadamente bendecidos, hermanos. El estar salvados es un privilegio enorme. Nos vamos para el cielo a pasar una eternidad junto al Padre Celestial, pero nunca debemos de creernos más o superiores que los judíos, a pesar de que ellos están en rebeldía, a pesar de que ellos son duros de cerviz. Como dice la Biblia, nosotros tenemos que bendecir al pueblo de Israel, orar por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero cerrar con Romanos capítulo 11, versículo 11. Lo que es Romanos 9, 10, 11 y hasta 12, el apóstol Pablo está hablando de esa vinculación entre la iglesia y los judíos y cómo debe ser la cosa. Creo que acá hay una porción importante, por eso quiero cerrar con esto. Dice: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y reclamara para sí. Hermano, mire, la salvación que nos dieron a nosotros causa celos en ellos. Por eso, mire lo privilegiado que usted y yo somos. Versículo 12. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. 13. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles, pongo énfasis en esto. 14. Porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celo de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a alguno de ellos. 15. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban
muertos. Jesús dijo, hermano, Jesús dijo que la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? O sea, Jesús vino para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió. Mas a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hermanos, somos bendecidos, somos privilegiados al ser hijos de Dios. Continuamos, versículo 16. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo, toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. 17. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Mira qué bonito esto que dice aquí. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos. Es decir, las promesas que Dios ha hecho a Israel también nos pertenecen. No se goce tanto, hermano, porque de pronto las promesas que Dios le hizo a Israel nos pertenecen a nosotros. Gloria a Dios. Y sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Quiero dejarlo ahí, hermanos, que Dios le bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de claridad para sus vidas, en el nombre de Jesús.